Es interesante verdaderamente descubrir todo lo que podemos trabajar con cuando estamos conscientes de los aspectos de nuestro pasado familiar y cuando vemos cómo esos acontecimientos están bastante relacionados con lo que nos ocurre en el presente y que bueno, desde hace mucho tiempo de repente nos impide avanzar en algunos aspectos. Sin embargo, el reto está en sanarlo y tomarnos eh, el tiempo y la dedicación de honrar ese lugar dentro de nosotros mismos y también dentro de ese sistémico al que pertenecemos, que bueno, al que residimos y que escogimos como almas viajeras para experimentar aquí ciertas frecuencias y repetimos historias familiares hasta que nos damos cuenta y podemos cambiar ese papel de ser portadores de una herencia transgeneracional. Ahora, comprender la historia del árbol familiar genealógico nos permite, por un lado, saber primero qué es lo que pasó, ¿m? Y qué es lo que ellos vivieron, cómo lo vivieron. También comprender un poco por qué se comportaron de cierta manera o de esa manera. Y conocer esa historia familiar principalmente, bueno, que nos va a permitir ganar libertad porque la soltamos, nos va a permitir vivir nuestra propia vida y nuestro propio destino que nosotros escogemos nuestro libre albedrío y tomar conciencia pues para llevarla a la acción. ¿Ok? Y soltar esas fidelidades familiares, porque son lealtades invisibles que nos atan y que nos atan al clan y que, bueno, eh, es lo que venimos precisamente a. Ahora, lo interesante de esto es que todo esto se vive, pero a nivel inconsciente. O, digamos, subconsciente, por decirlo. Y si por esa razón, pues a veces no comprendemos esos acontecimientos que se nos repiten en la vida. Por eso mismo, porque están en el estado del inconsciente o subconsciente. Y bueno, mira, la familia no solamente es un grupo de individuos como tal y mamá y papá, no, es que es un grupo que también ha renunciado parcialmente a regir sus comportamientos, una cierta dinámica propia a favor del clan familiar. Por eso existen reglas, valores implícitos que conforman una familia y que la hacen diferentes a unas de otras. Por eso es que son distintas, siempre se distinguen por algo. Porque esas lealtades invisibles existen, la hemos creado, nuestro psique familiar, y de una manera lo hemos incorporado nosotros mismos. Como un hilo que va pasando de familiar en familiar, de generación en generación. ¿Ok? Y no son pensables, sino que simplemente se manifiestan en una determinada conducta, un modo de pensar. Y esto es así porque es así. Entonces no depende de algo biológico, es una parte infinita y del inconsciente colectivo familiar. ¿Ok? Por ejemplo, ay, no sé, que puedan heredar del clan familiar, que todos son pobres, o que todos tienen que ser abogados, o que todos tienen que ser doctores, o que, bueno, no todas las mujeres de la familia sufren de cáncer del seno, o que todos en la familia son diabéticos. Cualquier creencia, ¿ok? Cualquier creencia, o de dinero, o de pobreza. Pero el caso es que esa creencia y esa lealtad al inconsciente colectivo familiar no te permite avanzar y disfrutar o de la salud o del dinero o de eso. ¿Y por qué les cuesta tanto romper ese hilo? O porque precisamente estaría siendo desleal a su clan. ¿Ven? Entonces de allí el pequeño detalle de que cuesta un poco romper eso y mucho más si no estamos conscientes de ello. Entonces, por eso Carl Jung nos habla de cómo se vive la psique humana. Está la parte de la conciencia, que apenas un 3%, el inconsciente, que forma el 97%, y habla del tercer punto, que es el inconsciente colectivo, que es el que forma en los demás de nosotros. Entonces está el inconsciente colectivo familiar y está el inconsciente colectivo también de país y el inconsciente colectivo de planeta, y todos influyen en nosotros. Apenas un 3% y es el conocimiento de sí mismo. En cambio, el inconsciente son esas acciones, reacciones instintivas, sentimientos y emociones
El inconsciente además guarda también todas las memorias, porque le puede ser útil para alguna reacción, para afrontar algo o para evitar algo. Frente a algún determinado acontecimiento con eso, el reaccionar inconsciente no tiene tiempo lineal, no existe para él eso, no diferencia pasado de futuro, solo existe la hora, ¿okay? Y no enjuicia tampoco, y no diferencia tampoco entre el bien y el mal, él lo sabe todo, y busca la manera de manifestar precisamente lo oculto, a través de sueños, de intuiciones, de múltiples maneras. Ahora, ese inconsciente colectivo, Carl Jung lo dice que está compuesto por arquetipos. Qué interesante. Son las formas en que se pueden categorizar. Ya les explico cómo. Estos arquetipos, dice Carl Jung, que son la forma precisamente dadas alguna experiencia, recuerdos de nuestros primeros antepasados que nos han quedado grabados. Que esto implica pues que no nos hemos desarrollado de una manera aislada, ¿ok? No estamos aislados de la sociedad, nosotros más bien estamos muy influenciados por esos esquemas de pensamiento de la sociedad y de esas experiencias heredadas, que van a pasar a ser patrones emocionales de conducta que nos determinan. De hecho, el llamado el ánimo a la parte masculina de la psiquis y ánimas a la parte de la psiquis femenina, las cualidades femeninas. Y del alma, bueno, habla de que se acumula en la conciencia del ego precisamente durante que tiene el carácter femenino en el hombre y masculino también en la mujer, o sea, ambos. Entonces, ¿cuáles son estos arquetipos según él? Ánimos y ánimas. En lo masculino y en lo femenino. El ánima es en lo femenino, en lo masculino. ¿Ok? Y ánima es lo masculino en lo femenino. Bueno, ese es el primero. El número 2 sería el de la madre, el arquetipo de la madre, que nos permite detectar siempre conductas que están relacionadas con la maternidad y cómo van pasando de generación en generación, cómo ha sido cada madre. El arquetipo número 4 sería la sombra, que representa todo lo que queremos que permanezca en silencio en el árbol genealógico y cómo nos afecta. El otro sería el arquetipo del héroe. El héroe es la figura que lucha contra la sombra y que mantiene a raya todo lo que no debe invadir la esfera social. ¿Ok? Y en el número 7. Y el número 7 es el arquetipo del sabio, que es esa persona dentro del sistémico que revela a ese que es el papel de héroe, el inconsciente colectivo. Y el octavo arquetipo es el striker o el embaucador. ¿Cuál es el embaucador? Bueno, el que introduce broma, violación de las normas, para demostrar hasta qué punto esas leyes son vulnerables y se pueden romper. Entonces es el que pone las trampas en el camino al héroe. Esto dentro de lo que es el árbol transgeneracional, cada quien tiene su arquetipo. Hay una frase que me amo de Carl Jung, que es la que dice, muy famosa, muy escuchada, que es la que dice que hasta que tú no hagas consciente lo que llevas en tu inconsciente guardado, este último dirigirá tu vida y tú le vas a llamar destino. Si no